Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy vamos a estar hablando de nudos para la pesca con mosca. Es un capítulo más que interesante porque vamos a ver nudos imprescindibles a la hora de salir a pescar. Lo bueno de estos nudos es que no es solamente para la pesca con mosca, sino para cualquier pesca que realicemos. No se muevan de ahí, acompáñenme a descubrirlos. Muy bien, vamos a hacer de cuenta que este es el ojo del anzuelo. Ahora vamos a pasar el tippet o líder por el ojo del anzuelo. Muy bien, acá pueden ver lo negro y rojo sería el ojo del anzuelo y lo blanco y negro sería el líder. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar por arriba, así, muy simple, y vamos a empezar a enroscar. 1, 2, 3, lo ideal es hacerlo 5 o 6 veces, pero ahora lo vamos a dejar en 3, como pueden observar, y ahora voy a pasar la punta del líder por el circulito anterior al ojo del anzuelo. Ahí lo pueden observar. ¿Ven ahí por donde pasa? Ahí está, perfecto. Ahí lo pueden ver. ¿Sí? Tomamos el líder, la punta del líder, y empujamos hacia abajo el nudo. A medida que lo vamos empujando, va presionando contra el ojo del anzuelo, como lo pueden ver acá, para quedar totalmente trabado contra el ojo del anzuelo. Una vez hecho esto, tomamos el alicate y cortamos el excedente del líder. Como pueden observar, lo cortamos al ras, dejando solamente un poquito, como pueden observar ahí. Muy bien, una vez que cortamos, volvemos a tirar y el nudo está perfecto entre el ojo del anzuelo y el líder. Para ser más gráfico ahora les voy a mostrar cómo sería con la mosca y un pedacito de tippet en esta ocasión, para que vean el nudo que acabamos de realizar. Quizás le quedaron dudas con las sogas, entonces lo vamos a hacer ahora con la mosca y un pedacito de tippet. Vamos a pasar primero el tippet por el ojo del anzuelo. Ahí está. Como pueden observar, ahí acaba de pasar. Vamos a tomar la punta que pasamos por el ojo del anzuelo y lo vamos a llevar hacia atrás, como pueden observar acá. Una vez que la sacamos, como les expliqué, vamos hacia arriba y vamos a empezar a dar vueltas el líder así. 1, 2, 3, yo lo voy a hacer 4 veces acá, como les expliqué. Lo ideal sería hacerlo 5 o 6 veces. Una vez que damos vueltitas sobre el líder, vamos a pasar la punta del líder por el circulito que se hace debajo del ojo del anzuelo, como pueden observar. No por el ojo del anzuelo, sino por el circulito que se hace justo ahí, como pueden observar. Lo voy a pasar de nuevo. Este circulito que se hace con el mismo líder, vamos a pasar la punta del líder por allí. Una vez que lo pasamos, lo tomamos así, y ahora lo que vamos a hacer va a ser estirar el líder, o sea, del lado del líder, sujetando la puntita que nos quedó, como pueden observar acá, que pasamos por el circulito anterior al ojo del anzuelo, y el líder lo empezamos a tirar. De esa manera el nudo se va a ir corriendo, como pueden observar acá, hasta el ojo del anzuelo. Una vez que hacemos eso, el nudo queda trabado allí y así quedaría pasado para que lo vean. Perfecto. Una vez que hicimos esto, vamos a cortar el excedente
del líder con el alicate. Perfecto. Y así quedaría nuestro nudo para atar lo que sería el líder con la mosca. Este es el nudo que yo utilizo para atar lo que sería el líder con la mosca. Hay un montón de opciones al respecto para que puedan utilizar y hacer. Esta es la que yo utilizo y la que a mi parecer es la más rápida para poder ir cambiando las moscas a medida que voy pescando. Muy bien, ahora quiero compartir con ustedes uno de los nudos fundamentales a la hora de pescar, que es la unión de una línea con otra línea, o lo que sería igual, el líder con el tippet o tippet con tippet. Acá tengo dos pedacitos de tippet que voy a unir para que vean. Primero vamos a pasar lo que serían las puntas de los tippet, una para cada lado. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a pasar así y vamos a hacer un nudo por acá, pasamos esto así y vamos a pasarlo nuevamente otra vez por acá a los dos, tanto al cortito como al largo. Una vez que tenemos esto así, como pueden observar, lo que hacemos es tirar. Lo ideal es siempre humedecer los nudos cuando hagamos este tipo de nudos para que corran mejor. Muy bien. Ahí va. Como pueden observar, queda así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar fuertemente de cada una de las uniones y vamos a cortar los excedentes. Así y así. Para finalizar, nos queda la unión de esta forma. Incluso acá queda un pedacito más que puedo llegar a sacar del excedente. Perfecto. Ahí ven cómo queda. Muy bien. La línea blanca sería lo que sería la línea y la negra el líder. Como pueden observar, acá tenemos el líder y ahora vamos a pasar el líder por acá, por ahí debajo, como pueden ver, y ahora lo vamos a girar hacia atrás. Una vez que hacemos esto, como pueden observar, vamos a tomar acá, vamos a tomar todo esto aquí, como ven ahí, y vamos a empezar a girar. Vamos a tirar. Va hasta aquí abajo. Y luego se cortan los excedentes. Acá.
y este excedente de acá. Cortar los excedentes. El nudo queda de esta manera. Muy bien, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado. En caso de ser así, los voy a invitar a que le pongan like aquí debajo del video. Si quieren preguntarme algo o decirme algo, pueden hacerlo también en los comentarios debajo del video. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado. Así que si no te suscribiste, apretá acá la fotito al lado mío y ahí vas a poder suscribirte. Les mando un gran abrazo, nos vemos la semana que viene con un nuevo video.